Hola, muy buenas a todos. Me llamo Fran Trapero y he participado en el concurso que ha organizado Carlos de CSV para crear nuestra propia red generativa adversaria. Y os voy a contar un poco el problema que he intentado resolver, por qué he intentado resolver este problema y qué arquitectura he montado con todos aquellos problemas que me he ido encontrando por el camino. Espero que esto sirva a alguno de vosotros el día de mañana para no pasar por lo mismo que he pasado yo, que ha sido un poco suplicio en algún momento. Y hoy que aprendáis un poco más, así que os cuento lo que he estado haciendo. El problema que he intentado resolver ha sido generar texturas artificiales en función de dibujos simples de entrada. Estos dibujos pues que sean básicamente un color de fondo con unas cuantas líneas dibujadas, que sería una especie de contorno que debería seguir la textura. La idea me vino un poco porque he empezado a modelar en 3D y siempre no encuentras la textura adecuada para los objetos que estás modelando. Entonces, siempre tienes que estar buscando, y si tuviera una herramienta en la que yo pudiera generar cualquier textura, podría adaptar exactamente la textura a mi modelo, en vez de estar buscando algo que es muy general. Y de ahí viene esa idea. Entonces he estado montando algo simple para poder generar en primera instancia unas texturas de poca resolución, solo de 512 x 512, pero esto a un día de mañana podría extenderse a texturas de mayor tamaño. Lo que he intentado conseguir para instalar este programa es hacerlo lo más sencillo posible para todo el mundo. Para ello lo que he intentado usar es Docker, que no sé si todo el mundo lo conoce, pero me parece una herramienta muy sencilla para desplegar programas relativamente complejos, y con este Docker lanzar un Jupyter que tiene todo el cuaderno con todo el desarrollo del código explicado bloque por bloque. Para aquellos que no conozcan Docker, pues les recomendaría que le echaran un ojo a la página que es Docker en general, y yo en el README que adjunto junto al proyecto he estado explicando paso a paso cómo ejecutar este código, este algoritmo, esta red neuronal con Docker. Con Docker la gracia que tiene es que puedes además usar aceleración gráfica o no en función de cómo arranques el programa. Y he intentado explicarlo detalladamente ambas configuraciones en el README, así que echarle un ojo, y si hay alguna duda pues no dudéis en ponerlo en los comentarios y echaré una mano cuando pueda. He de decir que montar este contenedor con Jupyter, TensorFlow y Docker no ha sido trivial del todo. Me han surgido bastantes problemas debido principalmente a que la versión 2.x de TensorFlow todavía no es estable completamente a día de hoy. Esto lo que me ha hecho es que tengo que haber instalado varios programas dentro del contenedor de Docker para que funcionara con drivers de NVIDIA relativamente modernos. Por defecto, si os vais a la página de Docker y de TensorFlow, ellos tienen una imagen, pero la imagen que tienen para lanzar Docker es la 1.14 o 1x, no recuerdo. Y esto viene con unos drivers de CUDA bastante antiguos. Entonces, si instaláis unos drivers nuevos de NVIDIA en vuestro ordenador, no es compatible la versión que vais a tener en el ordenador con este contenedor. Entonces he tenido que generar uno nuevo en el que le he metido TensorFlow 2.x, que es la Release Candidate 0, y CUDA 10.1 para que todo fuera compatible entre sí. Además, con TensorFlow 2.x también me he encontrado con el problema de que la documentación a día de hoy no está excesivamente completa. Si te vas a la documentación, algunos ejemplos no quedan muy claros. Si te vas luego fuera de lo que es la documentación oficial, la gente sigue usando la versión 1 de TensorFlow y siempre te encuentras con funciones que no son exactamente iguales. Están deprecadas algunas funciones que tú querrías usar, pero si te vas a la documentación te dice que eso ya no se usa, entonces tienes que buscar alternativas, y eso pues al final me ha ralentizado un poco el flujo de desarrollo del programa. Y además me encontré con otro error de TensorFlow en las últimas versiones con la función tf pfunction, que lo que intenta es poder meter cualquier código de Python dentro de TensorFlow y ejecutarse. ¿Qué pasa? Que todavía tienen algún problema con tema de strings, y mi idea era usar estas funciones para leer fácilmente los diferentes ficheros de entrada. Pero resulta que no me aceptaba los strings y tuve que hacer maniobras varias para poder usar
strings dentro de las funciones. Finalmente sí que lo conseguí hacer funcionar, pero no con esta función directamente, sino con otras funciones. Podéis ver el código y ver cómo cargo los ficheros, que al final lo hago de una forma diferente, pero es general para cualquier problema. Bueno, antes de empezar con hablaros de la arquitectura, os quería hablar un poco de los datos que yo he usado para este problema. Como os he comentado, lo he centrado un poco en generar texturas de madera. Para generar texturas de madera, lo que he hecho es buscar en internet miles de texturas, no miles, vamos a poner, no sé si 100 texturas aproximadamente. Y a partir de ahí he usado un algoritmo de detección de bordes de Kani para buscar los diferentes bordes más sobresalientes que hay dentro de estas imágenes. De esta forma, a partir de una imagen cualquiera, puedo generar una imagen en la que los bordes más significativos aparezcan en dicha imagen. Y no tengo que estar yo dibujándolos uno a uno, sino que fácilmente le puedo pasar a un script que he hecho, que lo he llamado preprocesador, que lo tenéis en el código, una lista de imágenes, y a partir de esa lista de imágenes me va a generar otra lista de imágenes en las que solo aparezca el borde y el fondo, el color predominante de esa imagen. Otra cosa que he hecho con este preprocesador es que puedas meterle cualquier tipo de imagen y que tú puedas definir tanto el fondo como el color de las líneas que vas a establecer. De esta forma luego puedo hacer cosas más vistosas que no solo sean madera. Puedo dibujar cualquier cosa en cualquier color y ver cómo se comporta en la red neuronal una vez le paso como entrada estas nuevas imágenes. En cuanto a la arquitectura del programa, básicamente he usado la GAN que Carlos explica en su vídeo de cómo implementar la GAN, siguiendo el Pix2Pix, el artículo de Pix2Pix. No me he modificado gran cosa de ese código, la verdad. Sí que he tocado muchas cosas, ha habido problemas en cómo se normalizaban los datos en algunos momentos, pero básicamente he usado, vamos a decir, el 70-80% del código que Carlos tenía escrito. Sí que he tenido que tocar algunas que otras cosas, pero en general esa guía me parece perfecta para haber hecho una GAN por nosotros solos. Lo único que he tenido que cambiar en mi red generativa adversaria es la función de error. Esto ha sido debido a que la mayoría de mis imágenes eran bastante similares en el 80% de la foto. O sea, quiero decir, una foto de una madera más o menos es igual en todas las partes de la foto, salvo en aquellos puntos en los que están las vetas de la madera. ¿Qué pasaba? Que la función de error al final tendía a generar texturas que parecían realistas, pero olvidaba estas vetas. ¿Por qué? Porque una forma de minimizar el error es que toda la imagen fuera igual, y entonces si hay un 5% de la foto en la que he fallado y no he mostrado las vetas exactamente como son, pues da un poco igual. Al final era la forma que encontraba la red para optimizar la función de error. Y le he tenido que decir que, oye, ten cuidado con las vetas de la madera, que son bastante importantes para representar la imagen que estamos buscando. Entonces, para conseguir que la red neuronal tenga en cuenta el error que hay dentro de estas vetas, lo que he usado ha sido usar esta misma imagen de entrada con una anchura en la parte de las vetas mayor que nos sirva de máscara de error. Una máscara de error lo que va a hacer es aplicar esta máscara a la imagen que estamos esperando y solo considerar el error que haya dentro de esa máscara. El resto se ignora. De esta forma no solo intenta minimizar el error de la imagen general, sino que también se esfuerza en minimizar el error de las vetas de la madera que corresponden a estos píxeles que forman parte de la máscara. Y con estas pequeñas modificaciones de tema de normalización, este cambio en función de error, la verdad es que los resultados que me han estado dando para imágenes de 512 por 512 son bastante aceptables. Solo lo he entrenado durante 100 épocas, he tenido como unas 200, 300 imágenes de entrada, y la verdad es que se adapta bastante bien a diferentes tipos de madera. Sí que sigue habiendo problemas, me salen algunos artefactos en ciertas imágenes, pero creo que eso se solucionaría entrenándolo mejor o añadiendo en el dataset algunas imágenes más de ese tipo.
Como la idea de esto era aplicarlo a diferentes materiales, lo que estoy también pensando es cómo podría implementar esto para que funcionara con diferentes materiales, ya sea una piedra, ya sea una nube, y que de alguna forma la red neuronal se adaptara. Lo que se me ocurrió es generar, lo más básico fue generar diferentes redes neuronales, cada una entrenada con un conjunto, un dataset distinto, ya sea para nubes, para madera, para piedra, pero me pareció pues la solución sencilla. Entonces intenté plantear algo más complejo que me llamó la atención de otros vídeos de Carlos, que fue lo de usar las redes neuronales condicionales. Esto es, metiéndole de qué clase quiero yo que sea la salida, y en función de la clase y la entrada que yo le meta, me vas a generar una salida diferente. Y esto es lo que explicaba Carlos con fruta. Si le quiero un coco, pues una imagen de entrada, y le digo que lo que quiero es un coco, pues me saldrá un coco, o una piña. Aquí la idea sería pues que cada material fuera diferente. Yo le diré que lo que quiero es, dada esta imagen, que me genere una textura de piedra, o una textura de madera, o una textura de nubes. Y al final son las dos entradas, tanto la imagen sencilla, que llevamos usando en las redes de antes, como ahora habría que añadirle una entrada más, que sería esta categoría. El problema de esto es que me llevaría a generar otro dataset diferente para cada tipo de material que quería usar, y la verdad es que esto requiere tiempo, porque al final no me va a valer el mismo algoritmo que he usado para el cálculo de bordes de la madera, me va a servir para la piedra o para las nubes. Voy a tener que adaptarlo, y eso requiere un cierto tiempo, generar otra vez el dataset y entrenarlo. Entonces lo que hice fue simplificar esto un poco. Entonces, ya que tenía imágenes de madera, lo que decidí fue intentar usar las propias imágenes de madera y categorizarlas en algo. Las categorías que he usado al final ha sido un poco en función del color de la madera. Lo que he decidido es que tenía imágenes de diferentes colores, y entonces he usado para pino para imágenes claras, cedro para imágenes marrones normales, roble para imágenes marrones oscuras, y secuoya para maderas que son más rojizas. Como os iba contando, lo que quería hacer es seguir entrenando esta red neuronal, y para ello he intentado buscar un paper en el que me explicaran cómo implementar esta red neuronal, que me parece diferente, esta red convolucional, ya que tengo que meter estas clases de alguna forma dentro de lo que es el cuerpo de esta regenerativa adversaria, y para ello lo que me he ido a buscar es un paper en el que explicara esto de alguna forma, y lo primero que se me ocurrió fue usar el de calcular, el de envejecerte en función de la edad que tú quisieras. Es decir, le pasas una entrada con tu imagen, y en función de unas clases de valores, que en este caso serían rangos de edad, te genera una imagen de salida en el que representa la edad que tú le hayas puesto en la entrada. Estas redes condicionales son muy similares a las GAN tradicionales. En verdad solo tienen dos cambios. Hay dos puntos en los que hay que hacer un par de cambios. El primero se tiene que hacer en la parte del encoder. Una vez termina el encoder de sacar todas las características de la imagen, además tienes que incluirle este vector de a qué clase pertenece el objeto de salida que tú esperas. Este vector al final es una lista de ceros y unos, de hecho de ceros y un 1, porque lo que se suele usar es la codificación hot one, en la que la posición en la que hay un 1 es la que establece de qué clase es el objeto. Pues una vez tienes este vector y la salida del encoder, hay que juntarlo, que en este caso lo que se hace es usar una red tradicional, una red fully connected. En TensorFlow son las dense, las capas dense, y con esas capas conseguimos unificar tanto el vector como la salida de este encoder. El problema principal de estas capas es que, si os acordáis del vídeo que Carlos habla un poco de las redes generativas condicionales, habla de una cosa que se llama vector latente. Pues este vector latente de hecho es el que nosotros tenemos que juntar con el vector de clases. Pero este vector latente no está
especificado en ningún sitio y depende exactamente del problema a tratar cómo de grande tiene que ser. El vector latente al final es una especie de resumen que genera el encoder. Un resumen que es un resumen en un vector unidimensional de n valores. Pero el problema es que esos n valores van a depender del problema que estés tratando. Y entonces es bastante complicado. Yo he intentado seguir un poco lo que explicaba en el paper de la edad, pero es verdad que los resultados que yo he obtenido, por lo menos con esta configuración, no han sido muy buenos. Luego, otro problema que he tenido ha sido con el tamaño de las imágenes. Si os fijáis en el algoritmo que implementa Carlos, es indiferente del tamaño de la imagen, tanto para el entrenamiento como la evaluación. Esto debido a que toda la implementación que tiene están hechos con redes convolucionales. Y las redes convolucionales, por su naturaleza, le es indiferente el tamaño de la imagen, ya que lo que hacen es ajustar los pesos dentro de lo que es el kernel de la red convolucional. Y luego van pasando por las diferentes partes y eso depende cómo se defina el stride, pues va a aumentar o disminuir el tamaño de dichas imágenes. Pero cuando nos enfrentamos a algo como son las capas densas, las fully connected, las que están totalmente conectadas, el problema es que estas capas tienen al final una salida con un valor fijo. Es decir, que yo cuando del encoder quiero pasar al decoder no le paso una imagen de un valor que sea 8 veces más pequeño que la original, sino que le tengo que especificar cuál es exactamente el tamaño que le entra, porque la última parte de estas nuevas capas que hemos metido entre el encoder y el decoder se tiene que especificar exactamente el tamaño. Y esto me ha llevado a que tenga que cambiar partes del código para poder especificar exactamente cuál es el tamaño de las imágenes. Y solo va a funcionar si le estás metiendo como entrada un tamaño fijo. En este caso, 512 por 512. Y una vez estos han sido los problemas más graves, pero ya lo último que quedaba es añadir una capa similar al discriminador, que tiene más o menos el mismo problema. Necesito una especie de vector latente en el que tú tienes que decidir cuál es ese tamaño de ese vector. Yo para este problema no lo he tenido claro, entonces he probado varias configuraciones, no he encontrado una que realmente funcione, no sé si hay que hacer un estudio mayor, no sé si tendría que meter más ejemplos, más iteraciones, pero la verdad es que encontrar un caso en el que para cualquier problema esto funcione me parece muy complicado. Al final va a depender mucho de el tamaño de las imágenes que tú tengas, de cuántas clases de objetos tienes, y en función de esos valores vas a decidir hacer el vector latente más grande o más pequeño. Y encontrar un valor que sea adecuado para todos los casos, no sé, me parece complicado, no sé si incluso podría llegar a ser imposible. Y bueno, ya que he montado todo esto, la idea era que le pasara una imagen, pero esta es mucho más sencilla que las que estaba usando. En este caso es una imagen en blanco y negro en el que solo aparecen las betas, pero le estoy añadiendo en un archivo adicional el tipo, la clase del objeto que yo espero en la salida. Y dado que he categorizado las diferentes texturas de madera, pues debería esperar que saliera a partir de unas ciertas líneas algo que al menos tuviera un color similar a las clases que yo he definido. Esto, por desgracia, no ha funcionado. Ha sido bastante lamentable la salida que me ha generado esta red condicionada. Yo creo que me falta añadir que para esto necesitas un set de datos mucho mayor, porque además en el paper de la edad, de envejecer a las personas, ponen que tienen por categoría como 1000 imágenes y yo estoy metiéndole 50. Entonces sí que creo que aquí es muy importante generar un dataset grande. Y luego además yo he entrenado esto 200 iteraciones. Con 100 en la red generativa adversaria original
era suficiente para que tuviera unos resultados aceptables. Aquí con 200 sigue siendo... no es suficiente. Entonces yo creo que necesito más datos. Pero generar un dataset más grande requiere mucho más tiempo, que en este caso no he tenido. De todas maneras, no solo puede estar el error dentro de los datos, puede ser que la red neuronal no esté bien estructurada, que yo he seguido un poco el ejemplo que me venía aquí, pero las capas a lo mejor se pueden añadir más capas, conectarlas de otra forma, aumentar el tamaño, disminuirlo. Esto da para hacer un doctorado, entonces no voy a perder más tiempo en buscar una configuración óptima para el problema. De momento tiraré con que sí que funciona para madera, podría intentar hacer lo mismo, la misma red generativa adversaria, pero para roca y ver si esto funciona bien o no. Y esto es todo. La verdad es que ha sido bastante entretenido de hacer esto. Me ha ayudado muchísimo el videotutorial de Carlos de cómo hacer la red neuronal desde cero. Al final ha sido la base para poder implementarla. Yo creo que si no fuera por eso yo no hubiera participado, porque es que en verdad no tenía ni idea de cómo montar la red generativa adversaria desde cero, pero ni idea. Y muchas gracias a todos. Espero que os hayáis entretenido lo mismo que yo, que habéis aprendido lo mismo que yo. Y espero que este vídeo sobre cómo he realizado yo el problema, cómo lo he atacado, qué he usado, qué soluciones he implementado, qué problemas he tenido, que os sirva para entender cómo funcionan las redes generativas adversarias y espero que os haga mejores personas.